Qué bueno que estemos juntos una vez más para reflexionar en la palabra del Señor. El mensaje para el día de hoy lo he titulado Abraham simplemente humano. Y les rogaría que tengan su Biblia a la mano y si la pueden abrir en Génesis capítulo 12, vamos a leer algunos versículos de ahí hasta el capítulo 16. Cuando leemos los libros de historia y vemos las historias o la vida de los héroes, casi siempre encontramos que resaltan su valentía, sus hechos heroicos, sus sacrificios, lo que hicieron por la patria, pero nunca se nos dice acerca de las áreas débiles de su vida, sus errores, sus equivocaciones que ellos tuvieron que pasar. Gracias al Señor esto no sucede así con los personajes de la Biblia. Aún con los héroes de la fe que la Biblia registra en Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios nos muestra tal y como eran estas personas, con sus éxitos, con sus virtudes, con sus hechos valientes, lo que sacrificaron, pero también nos muestran sus debilidades, sus errores, sus pecados y las decisiones equivocadas que tomaron en parte de su vida, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de Jacob, un hombre cuyo nombre significa suplantador y quien compró la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas y aún engañó a su padre para pedirle la bendición. Nos habla de David, quien nos muestra aquel pecado terrible con Betsabé y la muerte de su esposo Urías. Y también nos habla de Pedro, quien le negó 3 veces al maestro. Solo por mencionar 3 de ellos, pero hay muchos personajes de los cuales se habla lo mismo. Sus historias aquí en la palabra de Dios son una enseñanza para que nosotros no caigamos en esos mismos errores, en esas mismas fallas. En este día quiero referirme a una persona que la Biblia denomina como amigo de Dios. 3 veces se dice que era un amigo de Dios. Por ejemplo, en 2 de Crónicas capítulo 27, en Isaías 41, versículo 8, y en Santiago 2:23, donde dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, el hombre que creyó a Dios y obedeció, y salió sin saber dónde iba. Le creyó a Dios que iba a tener una descendencia numerosa, que iba a ser una descendencia grande, aun cuando no tenía descendencia. Le creyó a Dios cuando Dios le prometió un hijo, y este hijo lo tuvo a los 100 años. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios, cuando Dios se lo pidió. Abraham es un hombre que creyó a Dios, un héroe de la fe, el padre de la fe. Sin embargo, si miramos atentamente su vida, vamos a encontrar que tomó decisiones equivocadas. Él desobedeció a Dios varias veces, aún cometió pecados delante de Dios que han traído consecuencias hasta el día de hoy. Veamos 4 episodios en su vida. El primer episodio es cuando Dios le manda a Abraham. En el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí Dios le estaba diciendo: Abraham, deja tu tierra, pero también deja tu familia, deja tus parientes, tus allegados, es decir, deja a todas aquellas personas que pertenecen a tu familia y sal a la tierra que te mostraré. Abraham salió, pero no salieron 2 personas, él y Sara, su esposa, sino salieron 4. Salió también su papá Taré y salió también su sobrino Lot. Génesis capítulo 11, versículo 31 dice que tomó Taret a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos para ir a tierra de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y hasta ahí llegaron y se quedaron allí en la tierra de Harán. Quizás Abraham pensó como muchos de nosotros hubiéramos pensado: mi padre ya está anciano. Taré tenía 200 años y Dios había bendecido a Abraham aún en medio de un tiempo idólatra ahí donde vivía, y tenía posesiones, tenía bienes y podía cuidarlo quizás hasta cuando su padre muera. Y por eso decidió llevarlo con él. En cuanto a Lot, dijo: quizás mi sobrino Lot es huérfano, mi hermano murió y yo quizás puedo ser un padre para él, y movido por su buen corazón, quizás lo sacó con él. Es interesante lo que dice Génesis 11:31. Y llegaron a Harán y se quedaron ahí.
Por 5 años Abraham desobedeció a Dios, porque llevó a personas que no debía llevar. Y por eso no siguió, Dios no siguió guiándoles hacia la tierra prometida. En Hechos capítulo 7, el versículo 4 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le trasladó Dios a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Tuvo que morir su padre, Taret, para que pudieran continuar su viaje. Ya habían pasado 5 años, dice la Biblia, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Queridos hermanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios, no solo que nos traerá problemas, sino también, en el mejor de los casos como en este, retrasó la promesa de Dios. 5 años pasaron en que la promesa de Dios fue retrasada. El segundo episodio de su vida está cuando Abraham desconfía de Dios. Ya salieron hasta la tierra prometida, salieron de Harán, donde habían estado 5 años, y dice el capítulo 12, versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar allí a Jehová, quien se le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Llegaron a Siquem y Betel, rumbo a la tierra prometida. Hasta aquí iban muy bien, pero el versículo 10 dice lo siguiente: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí hubieron 2 errores en esta decisión equivocada de Abraham. El primer error es que desvió su camino. No siguió hacia la tierra prometida, sino decidió regresarse para Egipto, porque dice la palabra de Dios que había un grande hambre en la tierra. No consultó a Dios, no oró a Dios, no levantó un altar, invocó a Dios, sino que él hizo su voluntad. Y estoy seguro que si él hubiera buscado la ayuda de Dios, Dios le habría respondido, le habría dado una respuesta. Pero cometió un segundo error. Cuando ya estaba entrando a Egipto, dice la palabra en el capítulo 12, versículo 11 al 13, cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Es verdad, salvó su vida, pero expuso a su esposa ser tomada por Faraón, porque dice el versículo 15, fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Tal como lo había previsto, le fue bien a Abraham. Dice el versículo 16 que Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es interesante que todo esto le dio Faraón por causa de su mujer, y aún dice criadas. Más adelante vamos a retornar a este versículo. Esa noche, antes que Faraón tomara a Sarai como mujer, Dios intervino, y dice el versículo 17 que hirió Jehová a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Y el versículo 18 y el versículo 19 dice que el Faraón se dio cuenta que Dios los había castigado y que algo malo andaba todo eso. Y quizás él indagó. Y el versículo 18 y 19 dice que entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que es tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Qué triste que un pagano, un impío, alguien que no conoce a Dios, tenga que llamarle la atención al amigo de Dios. Literalmente, Faraón votó a Abraham porque le dijo: he aquí tu mujer, tómala y vete, sal de esta tierra. Una vez más vemos que la desobediencia a Dios
y nuestra falta de fe y confianza en Él, que Él puede proveernos para cualquier circunstancia difícil por la que estemos pasando, nos trae vergüenza, confusión y solamente problemas. El tercer episodio es cuando Abraham tuvo que separarse de su sobrino Lot. Abraham y Lot y todos habían salido ya de Egipto y estaban yendo hacia la tierra prometida otra vez. Y dice el versículo 3 y al versículo 5 que volvió por su jornada desde el Negué hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham allí el nombre de Jehová. También Lot andaba con Abraham, y él tenía también ovejas, vacas y tiendas. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Pero a donde quiera que iba Abraham, ya no estaba Taré su padre con él, pero seguía su sobrino. Pero llega el momento de la inevitable separación. ¿Por qué? Porque empezaron los problemas entre ellos, entre los pastores de ellos, porque las propiedades eran muchas y la tierra quizás era pequeña. Versículos 7 al 9 dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Cuando desobedecemos a Dios, por un tiempo es posible que todo nos vaya bien, pero al final nuestra desobediencia nos alcanzará y entonces empezarán los problemas. Quizás este episodio fue muy doloroso para Abraham. Ya había enterrado a su padre en un lugar y ahora tendría que separarse de su sobrino Lot. Pero, hermanos queridos, cuando desobedecemos a Dios, algún momento esto va a traer dolor a nuestras vidas, como pasó con Abraham. Ahora, Abraham se separa de Lot. Ahora, sí, Abraham podía continuar su camino hacia la tierra prometida. Pero si miramos hacia atrás, los 15 años atrás, tuvo que separarse de su padre, Taré, por su muerte. Y ahora se separa de Lot por problemas. Otra vez, la desobediencia trae consigo dolor. Un episodio más, el cuarto episodio. Y quizás este fue el más difícil para la vida de Abraham, porque Abraham tuvo un hijo con su sierva Agar, la egipcia. Quizás este fue el peor de sus pecados. Capítulo 16 y versículo 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Tres cosas respecto a este evento. La primera de ellas es que si no hubieran ido a Egipto, Agar no estuviera con ellos. ¿Saben una cosa? Cuando fueron a Egipto y cuando Faraón le dio, entre comillas, esas bendiciones de camellos, asnos, vacas, bueyes, pero también le dio criadas. Y ahí vino a Agar. 10 años habían pasado de aquel evento. Todo este tiempo Agar estaba sirviéndoles, ayudándoles, apoyándoles. Pero llegó un momento en que a Sarai se le ocurrió una idea. Y en aquel tiempo se estilaba esto, que cuando era estéril la mujer, el esposo podía llegarse a su criada y darle una prole, una descendencia. Y a Sarai se le ocurrió esto. Y dice la Biblia que tuvo relaciones con Agar y ella concibió. Si no hubieran ido a Egipto, quizás Agar no hubiera estado en esa situación. En segundo lugar, vemos la falta de fe de Sara. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido ya en varias oportunidades que su descendencia iba a ser numerosa. Y solamente un capítulo atrás, en el capítulo 15, versículo 4, Dios se lo había vuelto a decir a Abraham. Dice en esta palabra
versículo 4 del capítulo 15, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará tu criado, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios se lo había repetido. No iba a ser un criado, iba a ser un hijo que salga, como dijo en otra oportunidad, de sus lomos. Pero desconfiaron en la promesa de Dios, especialmente Sara. Y en tercer lugar, la debilidad de carácter de Abraham, porque dice la Biblia que atendió a Abraham el ruego de Sarai. Él bien pudo haberse negado a esto y le hubiera dicho a su esposa, recuerda la promesa de Dios, un hijo nuestro será el heredero y no un criado. Fruto de esta unión nació Ismael. Versículo 15 y 16 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Queridos hermanos, este pecado de Sara y de Abraham han traído consecuencias hasta hoy. ¿Por qué? De Ismael salió el pueblo árabe, los enemigos de Israel, que han causado tanto dolor, tantas guerras, tanto sufrimiento hasta el día de hoy. A manera de conclusión me gustaría decir este día que el desobedecer a Dios nunca trae consecuencias positivas. Siempre trae consecuencias tristes. Abraham desobedeció a Dios cuando le dijo que salga de su tierra y de su familia, pero llevó consigo a Taré su padre. Esto trajo consecuencias porque retrasó la promesa de Dios. Abraham pecó cuando les mintió a los egipcios respecto a Sara, diciendo que era su hermana y no su mujer. Esta desobediencia le trajo vergüenza y ser expulsado de Egipto. Abraham desobedeció a Dios también cuando llevó consigo a Lot, su sobrino. Y al final esto trajo problemas entre ellos y al final la separación de ellos. Abraham pecó contra Dios cuando se llegó a Agar. Y este pecado ha traído consecuencias muy tristes para la humanidad hasta el día de hoy. El pecado, queridos hermanos, y la desobediencia a Dios, en el mejor de los casos trae el retraso de las promesas que Dios nos puede dar. Pero también y mayormente el pecado trae vergüenza, trae problemas, trae dolor y trae muerte, como lo fue en el caso de nuestro amigo Abraham. Abraham era un hombre de carne y hueso, lo muestran las Escrituras, como nosotros, con virtudes y con defectos, hermanos. Y quizás su vida es un espejo donde podríamos vernos nosotros también, cuando hemos tomado decisiones equivocadas, cuando erramos el camino, cuando desconfiamos en Dios o cuando queremos acelerar los procesos de Dios. Pero esta historia, aunque triste por estas desobediencias, gracias a Dios, no termina aquí. Esta historia tiene dos enseñanzas muy grandes, que en esta mañana ruego al Señor y al Espíritu Santo que pueda aplicarlos en nuestra vida. La primera enseñanza es que Abraham era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero que a pesar de sus errores, siempre buscó a Dios. A pesar de sus debilidades, a pesar de su falta de fe en Dios, algunas veces siempre buscó a Dios. Y cada vez que él falló, él tuvo un retorno y la búsqueda de Dios. Por ejemplo, cuando murió su padre y Dios le dice que continuara el viaje, como le había dicho, el capítulo 12, versículo 7 dice, y edificó un altar a Jehová en ese lugar. Cuando siguieron caminando y se movieron hacia Betel, dice el versículo 8, y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Después que salieron de Egipto, echados por Faraón, y volvieron al camino de Dios, dice el capítulo 13, versículos 3 y 4, y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia el Betel, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Después que Abraham y Lot se separan, y Lot se va hacia el Sodoma y Gomorra, y Abraham toma el lado contrario, dice la Biblia en el versículo 18 del capítulo 13, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová.
después que Abraham tuvo su hijo querido, Isaac, el hijo de la promesa. En el capítulo 21, versículo 33 dice que plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. A Abraham se le conoce como un hombre que edificó altares. Y saben, hermanos, altar significa encuentro con Dios. Aun cuando Abraham, a pesar de sus errores, de sus pecados, siempre buscó a Dios. Y Dios le perdonó. Dios le recibió. Dios le perdonó. Pero la segunda gran enseñanza es no solamente el corazón sensible de Abraham para buscar a Dios, sino la abundante gracia de Dios. Porque a pesar de todas estas fallas de Abraham, Dios siempre le perdonó. Tanto así que lo llama su amigo, el amigo de Dios. Y tanto más aún cuando él está en el Hebreos capítulo 11 como un héroe de la fe, donde le dedican muchos versículos en este capítulo. ¿Por qué? Porque buscó a Dios y Dios le perdonó. Quizás en este día, querido hermano o hermana, te sientas como Abraham. Quizás le has fallado a Dios y te has alejado de su presencia. Quizás has tomado decisiones equivocadas que te han traído vergüenza, te han traído dolor. O quizás estás a punto de tomar una decisión, quizás, que no es la que más te conviene. En este día te invito como Abraham a buscar con todo tu corazón a Dios, a venir al altar, venir al encuentro con tu Dios. Y te invito a que le pidas perdón si las decisiones que tomaste no fueron las mejores. Si aún estás en medio del dolor, pídele perdón a Dios, como Abraham lo hizo, ¿verdad? O quizás estás cerca de tomar decisiones importantes, que lo mejor sería que consultes a Dios para ver si esa decisión es la mejor. Recuerda esto, el plan que Dios tiene para tu vida es mejor que el plan que nosotros podamos hacer, que el mejor plan que podamos hacer para nuestras vidas. Dios tiene un plan, tiene un propósito como tenía para Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham tenía 70 años. Cuando tuvo a Isaac, su hijo, tuvo 100 años. 30 años habían pasado para que la promesa que Dios dio a este hombre se cumpliera. ¿Por qué se retrasó eso? Por decisiones equivocadas, por pecados, por debilidades. Pero volvió a Dios y la promesa se cumplió. Nació Isaac, luego vino Jacob, luego vino el pueblo de Israel y luego vino Jesucristo, nuestro Salvador. Dios quiere usar tu vida de bendición. Ven al Señor. Yo te invito a que en esta mañana inclines tus cabezas y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle perdón a Dios si le hemos fallado. Padre amado, en esta mañana, este día, Señor, queremos pedirte perdón, porque a veces en nuestra impetuosidad hemos tomado decisiones equivocadas que no eran las que tú querías. A veces en nuestro caminar, Señor, frente a problemas, quizás hemos mentido, tratando de sacar provecho, Señor, pero esto te ha ofendido. Quizás, Señor, hemos querido acelerar un proceso que tú tenías en nuestras vidas, tomando decisiones equivocadas. En esta mañana te pedimos perdón, pero también, Señor, queremos darte las gracias por tu gran misericordia, porque a pesar de nuestros errores, tú nos amas, porque a pesar de nuestras decisiones equivocadas, tú nos recibes y tú nos aceptas como tus hijos y tú nos bendices. Te pedimos, Señor, que cumplas tus propósitos en nuestra vida. El plan que has trazado para cada uno de nosotros, de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, sea cumplido conforme a tu bendita voluntad. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de este gran hombre, Abraham, de lo que nos enseña el día de hoy, aunque su historia pasó hace 4000 años. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.